Y sabemos que el, el cáncer infantil es la principal causa de muerte, como habíamos hablado anteriormente, en los niños, ¿sí? Y que los avances diagnósticos y las mejoras en los tratamientos han mejorado las tasas de supervivencia que actualmente con todos los tratamientos que se están haciendo, que acá en Argentina toda la parte de oncología pediátrica realiza protocolos internacionales en donde la supervivencia llega aproximadamente a un 80%. Y los principales factores implicados en la mejora de este manejo de las situaciones de urgencia, eh, lo que están relacionados y conllevan una importante morbilidad y mortalidad, y por eso la mayoría de lo que ocurre en estas las emergencias oncológicas, eh, que vamos a hablar en este momento. A ver, ¿qué pasa? Bueno, para hablar de emergencias oncológicas, tenemos que tener unos conceptos. Emergencia, como siempre lo decimos, en los pacientes, tiene que ver con los pacientes que están diagnosticados con cáncer y en la importancia que tiene que ver en el diagnóstico en forma temprana y el tratamiento inmediato, ya que estas formas clínicas son potencialmente mortales y si no se actúa en forma rápida. Estas complicaciones pueden aparecer también como complicaciones que en el debut de la enfermedad oncológica o durante el tratamiento quimioterápico o cuando aparece una recaída o una progresión de la enfermedad. ¿Cuáles son las emergencias oncológicas? Tenemos la neutropenia febril, que muchos de ustedes los conocen, el síndrome de lisis tumoral, les puede sonar, la hipercalcemia, la hiperleucocitosis, el síndrome de la vena cava superior y el síndrome de compresión medular. Para hablar de neutropenia febril, vamos a hacer algo mínimo igualmente. Como siempre, todos los pacientes oncológicos, como siempre decimos, una urgencia infectológica, ya que todos los pacientes, la mayoría de los pacientes, por nombrar las leucemias, tienen una disminución en la funcionalidad de los glóbulos blancos. Por lo tanto, todos estos pacientes se dice que son graves, ¿sí? Y que debemos actuar en forma rápida en los pacientes que están en tratamiento también, porque van a tener neutropenias que pueden ser profundas o prolongadas, dependiendo de qué etapa de tratamiento se encuentren, ¿sí? Y por eso es que en el momento que el paciente concurre, un paciente que nos dice que está en tratamiento oncológico y tiene alguna patología que nos llame la atención, es importante, como siempre, hacer un buen examen físico. eh, Obviamente de pies a cabeza, como siempre, buscando distintos focos que pueden aparecer, mirar la boca, mirar la cola, porque esos son lugares de infecciones frecuentes, los pies, ¿sí? Que hay las perionixis que pueden ser focos de infección, también si tienen dispositivos de catéteres implantables, es importante mirar eso, y obviamente a nivel abdominal para ver si el paciente tiene algún dolor o algo nos tiene que llamar la atención y obviamente con una evaluación del examen físico y un laboratorio básico que siempre lo hacen en la guardia también acá, es un hemograma, ¿sí? Con PCR y un hepatograma y eventualmente un coagulograma. Y con esos laboratorios y una orina en muchos casos y una radiografía de tórax si tiene algún foco respiratorio o no, aunque algunos pacientes como están en tratamiento con corticoterapia, todos los procesos inflamatorios van a estar disminuidos, entonces la manifestación clínica de la parte infecciosa respiratoria no va a ser tan florida, entonces puede haber una sensación clínica radiológica a pesar de que el paciente puede tener un compromiso respiratorio y no la esté mostrando, ¿sí? Y obviamente ese estudio de laboratorio nos va a categorizar al paciente si el paciente es neutropénico, qué tipo de neutropenia está cursando el paciente, si una neutropenia profunda, podemos decir que es menos de 500 blancos, ¿sí? Una neutropenia grave, digamos,
y también una neutropenia leve entre 1000 y menos de 1000 la neutropenia leve. Bueno. Y con respecto a eso, si el paciente tiene fiebre o no, y como les dije inicialmente, si el paciente puede manifestar fiebre y, o no, y los vamos a categorizar para decidir qué esquema antibiótico se va a recibir el paciente y si el paciente puede ser tratado en forma ambulatoria o internado. Y obviamente acá es importante también cuando tenemos un paciente con neutropenia febril, que por ahí muchas veces se han remarcado en los distintos comités de la Sociedad Argentina de Infectología, de la hora dorada, que es súper importante que cuando tenemos un paciente que estamos sospechando que está post quimioterapia y tiene signos clínicos de una infección grave, el tratar de hacer los cultivos lo antes posible y el paciente tiene que recibir el antibiótico profiláctico, en forma profiláctica lo antes posible, antes de los primeros 30 minutos, sin tener el resultado. Hay distintos estudios que se hicieron en distintos centros y uno de ellos el otro día hubo una reunión de la OP, de la Sociedad Latinoamericana de Oncología Pediátrica, donde hicieron un estudio acá en Paraguay, no muy lejos nuestro, donde ellos tenían problemas de que, como es difícil el acceso a la salud allá en Paraguay, y siempre le enviaban a los padres o a comprar los hemocultivos, el urocultivo y también el antibiótico, y en el tiempo de espera se complicaban los pacientes. Entonces ellos veían que armaron como un kit de urgencia que cuando recibían los pacientes tenían signos clínicos de que podía estar con una infección que podía ser diseminada. A los pacientes le hacían los hemocultivos y le colocaban ceftriaxona como antibiótico de profilaxis, digamos, inicial, y, y vieron que todos los pacientes que fueron tratados de forma inmediata, ya que el paciente está neutropénico y hay una mayor proliferación bacteriana, vieron que disminuyó más del 80% la tasa de mortalidad y hubo una mayor disminución en la internación de los pacientes que recibieron el antibiótico en forma inmediata. Otra urgencia oncológica, como estuvimos hablando, es el síndrome de lisis tumoral agudo. Y este término se hace referencia a un conjunto de signos y signos, digamos, porque hay algunas alteraciones metabólicas que se da por la destrucción, ¿no?, de todas las células malignas y que pueden ser potencialmente graves. Esta se caracteriza por ser la hiperpotasemia, la hiperfosfatemia y la hiperuricemia, ¿sí? Que esto aparecen de forma espontánea, o sea, cuando puede debutar por la enfermedad, ¿sí?, sin haber recibido un tratamiento previo, o en los primeros días posteriores al inicio del tratamiento citotóxico. Por eso, en el año 2004, Cairo y Billo, ellos publican un sistema de clasificación, ¿sí?, del síndrome de lisis tumoral que le pone con criterios clínicos y de laboratorio. Dentro de los criterios de laboratorio, ellos plantean que para que, digamos, tiene que tener al menos mayor, como puntos, digamos, tiene que tener más de 2 de las siguientes alteraciones metabólicas, ¿sí?, en forma simultánea, en los últimos días, en los 3 últimos días previos, o 7 días posteriores al inicio del tratamiento. Entre ellos está el ácido úrico, que es mayor a 8 miligramos por decilitro, el potasio mayor a 6 milicoequivalentes por litro o un aumento del 25% sobre el basal, el fósforo, ¿sí?, mayor a 2,1 o mayor a 6,5 miligramos por decilitro, ¿sí?, del basal, o un 25% del basal también, lo refieren algunos autores, y el calcio menor a 75 micromoles por litro o menor a 7 miligramos por decilitro, dependiendo de la unidad que se está usando, o una disminución del 25% sobre el basal. Y los criterios clínicos es la presencia de un síndrome de lisis tumoral, obviamente, con uno de los siguientes: que el paciente pueda tener una creatinina mayor a unas 5 veces límite superior, ¿sí?, de la normalidad, que eso se ajusta según la edad del paciente, que el paciente presente una arritmia cardíaca,
En algunos casos pueden haber insuficiencia renal, en algunos casos pueden haber crisis convulsiva, ¿sí? Y otros pacientes pueden tener eh, convulsión. Si hablamos un poco del otra urgencia oncológica, la hipercalcemia, esto se da por la eliminación renal del calcio está superado, ¿sí? Que se da por la destrucción ósea o por el aumento de la actividad de los osteoclastos por el tumor. Hay muchos tumores, como son los sarcomas, sarcomas, rabdomensarcoma, las leucemias, ¿sí? Los sarcomas de Ewing, que puede manifestarse cuando hay compromiso a nivel óseo con una hipercalcemia, ¿sí? Hay una calciuresis por deshidratación, anorexia, vómitos y poliuria. Y la clasificación de la hipercalcemia depende de los niveles séricos que tengamos del calcio. Podemos decir que es leve cuando hay un calcio sérico entre 2,6 y 3 milimoles por litro, moderada de calcio sérico entre 3 y 3,75 milimoles por litro, y grave cuando el calcio sérico es mayor de 3,75 como lo estuvimos hablando, ¿sí? Como obviamente, volver a recordar, el valor normal de la calcemia es de 8 a 10 miligramos por decilitro o mayor a 5 micromoles por litro, ¿sí? Mayores de 20 miligramos por decilitro son de alta mortalidad. Y tenemos que tener en cuenta cuando hacemos el valor del calcio sérico, hacer el calcio corregido, que se logra a través del valor de la calcemia más un valor fijo que es de más 0,8 y que se obtiene con 4 menos la albúmina sérica y eso nos va a dar el valor real del calcio sérico. Las manifestaciones clínicas que podemos tener de la hipercalcemia, en forma general, podemos decir que puede haber una deshidratación, el paciente puede tener pérdida de peso, prurito, astenias, manifestaciones neurológicas también, el paciente puede tener una somnolencia ligera, cefalea, debilidad progresiva, letargia, ataxia, estupor y en algunos casos puede tener coma. Gastrointestinales, el paciente puede manifestarse con constipación, polidipsia, náuseas, vómitos, úlcera péptica y dolor abdominal. Músculo esquelético, debilidad, dolor óseo y cansancio. Genitourinario, polidipsia, poliuria, nefrolitias, insuficiencia renal. Cardíaco, algunos pacientes pueden presentarse bradicardia, bloqueo, arritmias, asistolias, alargamiento del segmento PR, acortamiento del intervalo QT, ensanchamiento del complejo QRS, y en algunos casos el ST está cortado o tiene una T ancha. Por eso es importante cuando tenemos los pacientes que estamos sospechando que tienen una hipercalcemia, hacer un electrocardiograma. ¿Por qué? ¿Cuál es la fisiopatogenia que se da de esto? Es porque cuando tenemos a la célula tumoral, hay o algún, tanto como a nivel hemático, digamos, los linfoproliferativos, los tumores sólidos, lo que hacen es, hay una gran liberación masiva de estos metabolitos extracelulares como potasio, fósforo, citoquinas y ácidos nucleicos, en donde al catabolizarse da lugar a la producción de ácido úrico, ¿sí? El exceso de estos productos va a superar la capacidad de excreción del riñón y lo que hace que se acumulen y posteriormente desarrollen el síndrome de lisis tumoral. Esta excesiva producción de ácido úrico va a hacer que se precipite en forma de cristales en, a nivel renal y va a dar una hiperfosfatemia que favorece también la formación y precipitación, perdón, de los cristales de fosfato cálcico y lo que lleva a la aparición secundaria de hipocalcemia. En algunos casos se produce una nefropatía obstructiva, lo que desemboca en una insuficiencia renal aguda, y este daño renal va a favorecer al el síndrome de lisis tumoral, porque va a disminuir la eliminación de estos metabolitos mientras se produce el daño renal. Obviamente actúa la 21 hidroxivitamina D, hay estimulación de la paratormona,
liberación de citoquinas, factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, interleuquina 6, todo lo que nos hacen es hacer una hipercalcemia. Como tratamiento inmediato de la hipercalcemia, como siempre, vemos que si tenemos un calcio menor a 12 miligramos por decilitro y el paciente está asintomático, hay que hacer un plan de hidratación amplio, ¿sí? Si la calcemia está entre 12 y 14 miligramos con decilitro y el paciente está asintomático, únicamente debemos hacer furosemida y al tratamiento, y si hay síntomas, entonces se coloca bifosfonato como parte del tratamiento. Si el calcio tenemos mayor a 14 miligramos por decilitro, hay que hacer un plan de hidratación, furosemida, calcitonina o bifosfonato, y se evalúa el uso de los corticoides si está indicado. En insuficiencia renal o si fracasan las medidas anteriores, hay que hacer consulta con la nefróloga para ver si no hay la posibilidad de realizar hemodiálisis. Otra vez lo mismo, el tratamiento es disminuir el aporte de calcio y vitamina D. ¿Cómo eliminamos el calcio? Con un plan de hiperhidratación con solución fisiológica a 100 a 200 mililitros metros cuadrados hora, más furosemida, a 3 miligramos por gramo de dosis cada 3 o 4 horas. Hay que tener cuidado, obviamente, como es la furosemida como un diurético, entonces hay que tener cuidado con los trastornos electrolíticos, ¿sí? Y si hay oligoanuria, valorar diálisis con líquido sin calcio. Si queremos hacer una inhibición de la reabsorción ósea, podemos usar los fosfatos de 5 a 10 miligramos kilogramos endovenoso cada 6 horas. Únicamente está indicado en los casos graves, no en hiperfosforemia y en insuficiencia renal. También utilizamos otro tipo de fosfonatos, como puede ser el bifosfonato o pamidronato, que se usa a 1 miligramo kilogramo endovenoso en 2 a 3 horas, con un máximo de 60 miligramos por día. Y en algunos casos, como estuvimos hablando, los corticoides, y entre ellos puede ser la prednisona, de 1 a 2 miligramos kilogramo día, y la acción recién únicamente se va a ver entre el segundo y el 10.º día. Otra urgencia oncológica es la hiperleucocitosis. Generalmente se dan las leucemias linfoblásticas, más o menos entre un 9 a un 14%. La mayoría de las veces son las leucemias linfoblásticas, pero los tipos T, generalmente son las hiperleucocitarias, y algunos pacientes con leucemias mieloides, ¿sí? Hay unos subtipos de leucemias mieloides que también puede debutar como forma hiperleucocitaria, y los pacientes que tienen como diagnósticos leucemias mieloides crónicas, que también puede debutar como una hiperleucocitosis. Igualmente, la leucemia mieloide crónica es rara en la parte pediátrica, es más común en adultos. Igualmente, nosotros tenemos 4 pacientes aproximadamente que la seguimos, ¿sí? Hiperleucocitosis, vamos a decir, con un recuento de leucocitarios mayor a 100.000, ¿sí? Lo que genera es un aumento de la viscosidad sanguínea, se produce una lesión endotelial y hay una oclusión vascular, lo que se genera una leucostasis, lo que hace que haya una expresión anormal de las moléculas de adhesión. Esto lo que genera, lo que se manifiesta clínicamente de más compromiso es en el pulmón y el cerebro. A nivel pulmonar, lo que vamos a ver signos y síntomas de insuficiencia respiratoria, que si le llegamos a hacer una radiografía de tórax, vamos a ver infiltrados pulmonares difusos, ¿sí? Y a nivel cerebral, el paciente puede tener cambios en el Glasgow, cefaleas, convulsiones. Si le hacemos un fondo de ojo, vamos a tener papilemas. En algunos casos pueden tener confusión y coma. Y algunos pacientes pueden manifestarse con hemorragia y trombosis. Bueno, como dijimos hoy, la patogenia se da por un aumento de la viscosidad sanguínea, al aumentarse los leucocitos y los agregados de las células leucémicas, y lo que va a generar son trombos leucocitarios, ¿sí? Hay un aumento de la expresión de las células de adhesión que se unen al endotelio en la ICAM1 y en la P-selectina, que lo que van a llevar es a hacer un daño a nivel tisular. Ese daño en el endotelio vascular va a generar hemorragia secundaria y va a haber agregados leucocitarios que degeneran y liberan contenido intracelular en este intersticio, donde va a generar mayor daño tisular.
El diagnóstico, como siempre, la hiperleucocitosis, lo hacemos obviamente cuando ingresa el paciente con un hemograma completo, con una química completa, como decimos siempre a los pacientes cuando hay sospecha de un oncológico, que hacemos un laboratorio de lisis, como le decimos siempre a los chicos, con electrolítico, función renal y coagulograma, porque como les dije, esto puede estar asociado a alguna coagulopatía, por ejemplo, las leucemias mieloides tipo el subtipo M3, que es una urgencia oncológica, y algunos pacientes hacen una coagulación intravascular diseminada, perdón, y hacen sangrados en este tipo de pacientes, y los síntomas son variables dependiendo del compromiso. La mayoría que aparecen son neurológicos pulmonares, como estuvimos hablando hoy. Hay alteraciones en la conciencia, visión borrosa, diplopía, convulsiones, disnea, hipoxia y cianosis. Hay algunos casos que tienen priapismo, ¿sí? Tuvimos un chico una vez de 12 años que había hecho una recaída de su leucemia linfoblástica T, hiperleucocitaria, donde él se ha manifestado en algún punto con priapismo de difícil de manejo, digamos. Y en la radiografía de tórax, lo que vamos a encontrar es un infiltrado pulmonar difuso. Más o menos así como en esta radiografía en la cual estamos mirando en este momento. El tratamiento es similar al del síndrome de lisis tumoral, agudo, con un plan de hiperhidratación amplio, sí que generalmente lo hacemos con un plan a 3000 mililitros metros cuadrados día. El uso del halopurinol, que es de fácil acceso, que tenemos a nivel de Sudamérica, digamos, que es más fácil de acceder, digamos, ya que el rasburicase es costoso y no todos los centros lo tienen, ¿sí? Eh, Se evita también las transfusiones innecesarias. Generalmente hay que mantener una hemoglobina menor de 10 gramos por decilitro, ¿sí? Eh, Se transfunde las plaquetas si el recuento es menor de 20.000. No usamos diuréticos. Y en el tratamiento de la hiperleucocitosis, en algunos casos, y como está descrito en los protocolos, eh, hay resultados entre un 20 y un 50%, y generalmente lo que hacemos es, no importa el recuento de leucocitos que tenga el paciente, pero si el paciente presenta al trastornos neurológicos o algún signo clínico que nos estés hablando de que hay mayor compromiso, como les dije, a nivel neurológico o respiratorio, es indicación de una leucoféresis, ¿sí? Y en las leucemias linfoblásticas agudas eh, se hace la leucoféresis cuando hasta llegar, perdón, a un recuento menor de 50.000 blancos o menos, y en las leucemias mieloides el mismo rango buscado. La sanguínea transfusión se hace en los pacientes que haya insuficiencia cardíaca, y obviamente el tratamiento quimioterápico de la enfermedad de base, en este caso la leucemia, va a hacer que disminuya el recuento de glóbulos blancos. Por eso es importante tener el diagnóstico en forma temprana para poder iniciar lo antes posible el tratamiento y tratar de disminuir este recuento y que no tenga las complicaciones que puede presentar cuando hay un debut de este tipo de paciente. Otra urgencia oncológica y que es importante a tener en cuenta eh, es el síndrome de vena ¿sí? O en algunos casos le dicen urgencias cardiotorácicas en algunos casos, y está dentro de un grupo de urgencias que está el síndrome de vena cava superior, y también está la compresión traqueobronquial y el síndrome mediastino superior. Y esto fue descrito, por ejemplo, la vena cava superior fue descrito por William Hunter en 1957, ¿sí? Y esto se describe porque ya que en la parte pediátrica de los niños, la trachea de los bronquios principales son muy vulnerables a la compresión, y porque los diámetros que tienen interluminales son más pequeños que los adultos,
Entonces podemos decir que hay una compresión traqueobronquial cuando se produce por una masa mediastínica, ¿sí? Y siempre está asociada a una obstrucción de la vena cava superior, que también es vulnerable porque tiene a la compresión, digamos, porque tiene una pared muy delgada y una presión interluminal baja, lo que va a producir el síndrome de la vena cava superior. Y esta alteración lo que va a producir es una elevación de la presión venosa y la dilatación retrógrada de las venas proximales a la obstrucción en cabeza y cuello, extremidades superiores y parte superior del tronco. Lo que va a aparecer colaterales, ¿sí? Y llamamos el síndrome de mediastino superior a la suma de la compresión traqueobronquial y la vena cava superior, que generalmente aparece cuando hay masas mediastinos anteriores. Bueno, acá más o menos dije lo mismo, disminución del flujo de la vena cava superior, generalmente por compresión, trombosis o invasión. Lo que va a generar, bueno, como dije hoy, una congestión venosa, disminución del volumen de minuto, edema, hipoxia corporal superior, insuficiencia respiratoria y obstrucción de la vena cava superior. Como les dije hoy, síndrome de vena cava superior y a nivel traqueal, síndrome de mediastino superior. Causas del síndrome de vena cava, síndrome mediastínico, ¿no? Podríamos decir superior. Puede ser no malignas entre un 10 y un 20%, pueden ser tumores benignos, aneurisma de la aorta, bocios también, trombosis, mediastinitis fibrosante en los pacientes que tienen histoplasma capsulatum, hace mucho tiempo se podía presentar de esta forma, los pacientes que tengan dispositivos endovenosos, catéteres venosos centrales y tuberculosis. Malignas pueden ser los linfomas, ¿sí? Los tumores de células germinales, neuroblastomas, sarcomas y leucemias linfoblásticas agudas, en un menor número. Los signos clínicos que van a aparecer en el síndrome mediastínico, síndrome de vena cava superior, como dijimos, disnea en el 54% de los pacientes, hay edema en cabeza en el 80% y en cuello y en miembros superiores en el 40%. En algunos casos se manifiesta también con tos en el 50%, puede haber epictaxis, hemoptisis, estridor, en algunos casos aparecen disfagia, disfonía y en otros puede aparecer dolor. Los signos clínicos que vamos a encontrar con el síndrome de vena cava es la ingurgitación yugular y venas de la pared torácica en el 50 al 60% de los pacientes, circulación colateral en el 50%, plétora facial en el 20%, cianosis pueden haber en el 20%, puede haber taquipnea, edema facial 19%, edema de miembros escapulares en el 14%, inyección conjuntival. Cuando aparecen estos signos clínicos es de urgencia, como lo dice la palabra, porque hay un riesgo inminente de obstrucción a nivel traqueal. Como bien las fotos más o menos describe, este nene tiene todo, se nota la plétora que tiene el niño, ¿sí? Y esto, acá en esta tomografía, se ve que hay una gran masa a nivel de mediastinos que está haciendo todo este síndrome de vena cava superior y que está complicando al paciente en ese momento. Acá en otra tomografía, donde también hay una gran masa a nivel de mediastino anterior y hay toda esa circulación colateral que se ve en esta foto. El diagnóstico, como siempre, es clínico y lo más importante, por toda esa sintomatología que hoy describí previamente, y es súper importante pedir una radiografía de tórax donde nos va a ubicar eh, qué es lo que está pasando y dónde está el tumor, que es la mayoría de las veces, y podemos ver ensanchamiento del mediastino pensando en un linfoma, puede haber derrame pleural en un 25% o en algunos casos puede ser normal, ¿sí? Si se pide un ataque de tórax, es que el paciente nos permite,
Vamos a ver la opacificación de las venas mediastinales centrales, puede haber circulación colateral venosa y si pedimos, hay que pedir un laboratorio, hay que pedir un hemograma, laboratorio de lisis, alfa-fetoproteína y beta-HCG pensando en los tumores germinales, ¿no? Las medidas generales, el paciente hay que colocarlo en posición semisentada porque el paciente aumenta la clínica cuando está en ortopnea, porque lo que hace es disminuir la presión hidrostática, colocar oxígeno, un buen acceso venoso, hay que hacer un balance estricto de ingresos y egresos, hay que evitar la sedación y anestesia general porque podemos complicar al paciente, hay que hacer una restricción de sodio, diuréticos y una vez que tenemos el diagnóstico, inicia tratamiento con dexametasona a 10 miligramos metros cuadrados o prednisona a 60 miligramos metros cuadrados. Obviamente, dependiendo de la clínica del paciente, si es que no lo permite, si el paciente está muy comprometido clínicamente, obviamente este paciente va a estar en una terapia, ¿sí? De cuidados intensivos y dependiendo del estado clínico del paciente y si tratar de ver, de tomar la muestra de donde sea posible o qué es el tumor que esté teniendo para llegar al diagnóstico, si es que se puede empezar el tratamiento lo antes posible. Si no es posible, en algunos casos, y dependiendo que está el mayor compromiso de la vida del paciente, iniciamos tratamiento para tener una mejora y posteriormente se lleva al diagnóstico. Lo que pasa es que la mayoría de todos estos pacientes pueden ser, por ejemplo, un linfoma linfoblástico, una leucemia. Si la incorporación de los corticoides vamos a estar borrando las células tumorales y vamos a tardar más en llegar al diagnóstico del mismo. Bueno, como les dije hoy, el manejo específico es antitumoral, quimioterapia y en algunos casos radioterapia. También puede estar asociado, yo me ven acá, al catéter. Todos los pacientes que tengan catéter venosos centrales, eh, lo que hay que hacer es remover el catéter y en algunos casos lo que hacemos es la anticoagulación 48 horas previas a la remoción del mismo. También se hace terapia trombolítica si es posible y anticoagulación. Lo que hacemos es tratamiento con warfarina o enoxaparina, generalmente es de fácil utilización. En algunos casos es difícil de acceso porque es costosa y la warfarina lo que tiene es que hay que tener un mayor control y mayor seguimiento de los controles, ¿sí? De la coagulación mientras se está haciendo tratamiento en este tipo de pacientes. Bueno, hay urgencias secundarias al síndrome de vena cava superior, puede haber insuficiencia cardíaca, ¿sí? Taponamiento cardíaco y neumotórax a tensión. Derrame pericárdico también puede aparecer. Como bien saben, el pericardio está compuesto por las dos capas, la mesotelial y la fibrosa parietal, que puede acumular aproximadamente 50 mililitros entre ambas capas, ¿sí? Como un lubricante. Y si esa distensión se hace en forma brusca, por ejemplo, un volumen de 2 litros, es rápida, lo que lleva a un aumento de la presión crítica intrapericárdica, lo que hace que haya una alteración en el llenado de las cámaras cardíacas y el gasto cardíaco, lo que produce un compromiso hemodinámico, lo que va a llevar finalmente al taponamiento cardíaco, ¿sí? Y hay que actuar en forma rápida porque el paciente puede entrar en falla, digamos. El derrame pericárdico puede aparecer consecuencia de la enfermedad primaria o en algunos casos por metástasis o secundario al tratamiento, por ejemplo, en los pacientes que hayan recibido radioterapia o secundario a una infección. Hay algunos casos que pueden ser asintomáticos y lo único que puede presentar es la disnea de esfuerzo, que es el síntoma más frecuente que se puede presentar, pero también en algunos casos los pacientes presentan tos y dolor torácico. Aparte del examen físico, lo que vamos a notar que el paciente va a estar taquicárdico, que siempre lo tiene, y puede tener el pulso paradójico, que sabemos que es la disminución de la presión sanguínea sistólica mayor de 10 milímetros en la inspiración.
y en algunos casos es tan rápido que aparece la tríada de Beck, eso es lo que se describe, que aparece con hipotensión, aumento de la presión venosa yugular y la disminución de los tonos cardíacos. Por eso es una evaluación, dentro de la evaluación, como siempre les dije hoy inicialmente, debe hacerse no solo la clínica, sino una radiografía de tórax, en el cual no solo podemos llegar a ver el tumor, sino que a nivel cardíaco se va a ver el corazón en forma de botellón, como lo decimos, y si se le hace un electrocardiograma, va a haber una disminución en el voltaje y una alternancia eléctrica, ¿sí? El ecocardio es el diagnóstico definitivo, donde va a haber un colapso de la aurícula derecha y que es el diagnóstico, digamos, del taponamiento cardíaco, porque va a haber un colapso del ventrículo derecho en forma específica. Obviamente estos pacientes están en terapia intermedia. Otra urgencia oncológica es el síndrome de compresión medular espinal, ¿sí? Que se puede dar por distintos mecanismos. Puede ser por tumoraciones en el cuerpo vertebral que comprime la región anterior del saco ural. Se puede dar por metástasis, ¿sí? En el espacio epidural. También tumores paraespinales que invaden a través del foramen intravertebral. Y dependiendo del compromiso que tenga, es la compresión que la afectación que va a tener, ¿sí? Y se puede definir como compresión o sus raíces nerviosas. Pueden aparecer al diagnóstico, porque muchos pacientes pueden aparecer como debut a nivel tumoral por esta compresión, ¿no? O en algunos pacientes pueden aparecer cuando hay una recaída o progresión de la enfermedad. Y esto es una emergencia médica que hay que hacer un diagnóstico rápido para implementar tratamiento lo antes posible, ¿sí? Los tumores más comúnmente que pueden aparecer son los sarcomas, nuevamente, por ejemplo, los sarcomas de Ewing, neuroblastomas, ¿sí? Los tumores de células germinales, linfomas, algunos tumores renales, no son los más frecuentes, pero pueden aparecer. El síntoma primordial que consulta el niño es el dolor de espalda, ¿sí? Es un dolor que es creciente, como siempre, a través del dolor, que empeora en las noches, no mejora con los analgésicos comunes, algunas veces puede ser radicular y generalmente precede a los síntomas neurológicos que pueden ir de semanas, por lo que el chico viene con el dolor de espalda en forma persistente y uno tiene que hacer sospechar de que no sea de causa tumoral. Cuando aparece la sintomatología neurológica, en estado más avanzado de la compresión, hay alteración motora, ¿sí? Preferentemente, donde va a haber una debilidad, hiperreflexia, y en algunos casos pueden haber parálisis, y muy pocas veces hay compromiso sensitivo, que pueden haber parestesias o entumecimiento, ¿sí? Y también lo que puede aparecer, no debemos olvidar que pueden haber alteraciones en los esfínteres, perdón, que es un hallazgo tardío ya en la evaluación de la compresión medular. Obviamente el diagnóstico, a ver si hay que tener en cuenta, primero es de causa de cáncer en el 10%, el 70% tiene metástasis a nivel de la columna y el 50% se manifiesta como compresión medular espinal. El desafío es la sospecha clínica del síndrome de compresión medular, ¿sí? Y el factor pronóstico es la estabilidad neurológica. Esos factores pronósticos son importantes por el tema de la función motora pretratamiento y depende de la rápida instalación de tratamiento para que disminuyamos las secuelas neurológicas que pueden, si llegamos en forma tardía, pueden ser permanentes. Localización, lo más común es a nivel dorsal, en columna, en el 70%.
lumbosacra en el 20% y cervical en el 10%. La mayoría hay compromiso de más de dos vértebras contiguas afectadas en el 25% de los pacientes. Bueno, como le dije hoy, la clínica de dolor nocturno de semanas o meses, hay una lumbalgia en el 95%, generalmente está asociada a las maniobras de Valsalvia, puede haber paresia, hipoestesia y parálisis, en algunos casos debilidad de miembros inferiores en el 75% y sensorial en un 50%. Puede haber disfunción autonómica en el 50%, que ya es irreversible, y puede haber trastornos gastrointestinales también, o trastornos urinarios, como dijimos hoy previamente. El objetivo es salvar la integridad neurofuncional y hay consecuencias que son irreversibles si no es tratado a tiempo. El diagnóstico, como en todos lados, hay la posibilidad de realizar una radiografía, tomografía no hay en todos lados y eventualmente una resonancia. La radiografía es de mayor acceso que hay en todos los hospitales y es la forma más rápida que tenemos de ver si hay un compromiso a nivel lumbar. Signos y síntomas, como les dije hoy, dolor, que puede haber trastorno motor o sensitivo, y el tratamiento una vez hecho el diagnóstico, el inicio en forma temprana con corticoterapia de dexametasona endovenoso, que es uno de los potentes corticoides, que es la primera línea de tratamiento en la mayoría de los pacientes con compresión medular, y la dosis es de 0,5 a 2 miligramos kilo, y en algunos casos, cuando los pacientes están con mayor dolor, se colocan opioides, ¿sí? Obviamente, esto, como les dije, es una urgencia, y una vez que tenemos el diagnóstico, tenemos que hacer interconsulta con neurocirugía para ver la posibilidad de una laminectomía descompresiva, y esto se da, como les dije, por una progresión tumoral post-irradiación, cuando hay una recaída tumoral en masas posterolaterales o en algunos casos hay de causa desconocida. En otros casos, también como parte de tratamiento, aparte de la corticoterapia y la laminectomía, se recurre a la radioterapia urgente como parte del tratamiento. ¿Alguna pregunta? ¿Algo? Excelente, Fer. Yo tengo una No sé. pregunta, en verdad dos Sí, preguntitas tengo. La primera es, viste que hubo una época que se alcalinizaba la orina, el síndrome de lisis tumoral, eso se dejó de hacer, por ahí como para dejarlo en claro, de que claro, con el sí. manejo de la hidratación es adecuado, digamos, a 3.000 mililitros metro cuadrado, buscar una diuresis mayor a 3 mililitros kilo o 200 mililitros metro cuadrado. Lo otro que también te quería preguntar es el tema de la plasmaféresis. Si nosotros creo que llegamos en un momento, si mi memoria no me falla, llegamos a hacer plasmaféresis en un chiquito que tuvo una leucemia hiperleucocitaria en la terapia. Y me acuerdo que tenían ciertas contraindicaciones en cuanto a la edad, más que nada creo que por la máquina, si no me equivoco. ¿Eso es así o hay alguna cuestión en cuanto a la indicación de plasmaféresis en cuanto a la edad, como pasa por ejemplo con la diálisis? Sí, con respecto a la primera pregunta, es cierto lo que vos decís. Obviamente las medidas de lisis, el plan de hiperhidratación es fundamental cuando estamos sospechando que un debut leucémico, colocar la vía periférica y hacer un plan colocar un plan de hiperhidratación. No colocar electrolitos, eso también es otra cosa importante. O sea, no hay que colocar Perfecto. potasio, ni fósforo, ni calcio, ¿sí? Y obviamente hasta que no evaluemos todo el medio interno del paciente y que el paciente esté con una buena excreción urinaria, como vos lo referiste previamente. Y esta medida, como siempre decimos, que es aumentar el volumen intravascular, ¿no? El flujo Exacto. renal
y el filtrado, digamos, glomerular, lo que hace una mayor excreción, porque en muchos casos, como dijimos hoy, de las urgencias, cuando debutan puede tener un aumento de la excreción de fósforo y de ácido úrico, una hiperuricemia, entonces para evitar eso. Y no se alcaliniza como referiste vos, porque antes sí se utilizó por mucho tiempo. Lo que pasa es que la alcalinización lo que hace es aumentar el riesgo de precipitaciones en los cristales de fosfato cálcico, entonces disminuye la solubilidad de los precursores, esto de la hiperuricemia, o sea, del ácido úrico, como son la xantina y la hipoxantina, y lo que produce puede hacer mayor riesgo a nivel renal. ¿Sí? Y con Exacto. respecto a Contribuyendo al fallo. claro, al fallo renal. Y con respecto a la otra pregunta que referiste, también tiene que ver porque los aparatos de diálisis se colocan distintos catéteres dependiendo de la edad y el peso del paciente. Entonces, obviamente acá tenemos para hacer y lo podemos hacer, pero no todos los centros lo tienen en realidad porque a veces el peso y el tipo de catéter que necesita el paciente no se le puede colocar y bueno, se recurren a las otras medidas como es en algunos casos exsanguinotransfusión, pero bueno, como dije antes que en algunos casos se hace solo cuando hay taponamiento cardíaco y hay mayor compromiso hemodinámico, es como de salvataje, digamos. Pero bueno, son Claro, pacientes graves que tienen mayor compromiso y mayor riesgo de vida en este tipo de debut, por eso es una urgencia, ¿no? claro. Y el pronóstico de la lesión del síndrome de compresión medular depende de cuánto tiempo lleva el chico con la obstrucción de la médula, es así, ¿no es cierto? Por Sí, eso es sí, considerado una urgencia. por eso hay que tratar de actuar lo antes posible y bueno, y obviamente hacer las imágenes y evaluar. Lo importante es que una vez que empieza con la sospecha diagnóstica, empezar ya con los corticoides, sí, y porque muchas veces tenemos obviamente nosotros la misma dificultad que deben tener eh, todos los que vivimos en el interior del país, el acceso a los estudios complementarios, como puede ser una tomografía, una resonancia, que nosotros no lo tenemos en el hospital y dependemos tenemos que llevarlas, trasladar al paciente hasta otro lugar y muchas veces debutan, el paciente está con dolor, con estos síntomas urinarios o no, que pueden tenerlo, la debilidad de miembros inferiores, y es súper importante empezar el corticoide para tratar de desinflamar toda la zona que está generando la compresión y bueno, y hablar con neurocirugía obviamente para ver la posibilidad si es que si se puede realizar, ¿no? Una laminectomía descompresiva en algunos casos, ¿no? Para evitar estas lesiones neuronales permanentes que no se recuperan posteriormente a la resolución quirúrgica, porque hay muchos tumores que tuvimos, varios tumores acá que hemos hecho la parte inicial, se hizo la laminectomía y a pesar de que, bueno, la derivamos a Buenos Aires porque era un tumor bastante grande, extensivo, y a pesar de todo la paciente no recuperó mucho. Claro, Camina, pero con apoyo, por ejemplo, ¿no? Por eso es importante el diagnóstico precoz, porque esta paciente ya venía más de 10 días con ese dolor lumbar y alteraciones del ritmo evacuatorio y tenía liberación de esfínteres, entonces había mayor compromiso. claro. Bien. Perfecto. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, si quiere abrir su micrófono, si quiere comentar algo o algún paciente. Bueno, Piden la clase la no semana sé, quedó pasada. claro, quedó bastante claro me parece. Bueno, yo les voy a dejar la encuesta de calidad. Así que bueno, si no tienen alguna otra consulta, alguna otra pregunta, te agradecemos, Fer, la verdad, estas dos charlas que nos diste fueron concisas, fueron claras, nos diste luz en muchas cuestiones, así que, y siempre está bueno recordar todo esto. Uno muchas veces no, digamos, no lo tiene muy presente y pasa muy frecuente, entonces me parece que es necesario por ahí tener este tipo de charlas y refrescando un poco la memoria de todas estas cuestiones que son recontra importantes. Así que bueno, te agradecemos nuevamente, Fernando, por participar en las reuniones de SAP. Y bueno, ya saben, gente, que el próximo mes de junio, también tenemos tres charlas, ¿sí? Dos son del módulo de gastro y uno de neurología.
Y a partir de julio tenemos la segunda parte de este ciclo de charlas. Así que bueno, los invitamos nuevamente a que sigan participando, que bueno, que estén presentes. Esto, como les dije la vez pasada y como les vengo diciendo a todos, estimula que nosotros sigamos trabajando más en esto, en la capacitación y la formación continua, y aprovechando profesionales altamente capacitados como Fernando. Así que bueno, nada, agradecerles a todos los presentes también que están, más que nada por el horario también. Así que bueno, si ya terminaron todos la encuesta, están liberados. Gracias Fernando nuevamente y bueno, nos vemos en el próximo encuentro. Bueno, gracias a todos, gracias por la invitación y bueno, como siempre, si tienen algún paciente o sospecha diagnóstica o quieren algo más, digamos que le podamos ayudar, estamos dispuestos acá a todo el servicio, tanto la doctora Snauchichi, yo, la doctora Lacey Rodríguez, que somos el staff que formamos ahí, mínimo staff que formamos, pero tenemos un corazón grande, digamos, y predispuesto para el manejo y el que no es fácil en este tipo de pacientes, que es complicado y no en todos lados porque nos da un poco de miedo, ¿no? Por ejemplo, uno de los puntos es la neutropenia febril, que es lo que estuvo hablando. Muchos pacientes, o sea, uno cuando ve por primera vez a un paciente oncológico, como que no sabe qué hago, digamos, con el paciente oncológico. Y nos limita mucho y es el manejo en realidad de que todos tenemos con el paciente con neutropenia febril. Así que es por eso hoy estuve hablando con el doctor Martín, la doctora Celia, a ver si habría la posibilidad de que por ahí para completar un poquito más de todas las emergencias oncológicas, de que nuestra pediatra, la doctora Rodríguez, pueda llegar para completar un poquito todo lo que tiene que ver con el manejo de la neutropenia febril y para cerrar un poco más en este tipo de temas. Sí, vamos a hablar, Fernando. La verdad que excelente, Eso. Fernando. Muchas gracias porque sabemos de la excelente predisposición de todos ustedes, que siempre son muy comprometidos con los pacientes y la verdad que la labor que llevan adelante es maravillosa. Así que muchas gracias porque no solo están al pie del cañón con cada paciente, sino que siempre capacitándonos, que para nosotros todos los clínicos es súper importante esto. Así que muchas gracias. Bueno, gracias a todos y gracias por este momento y bueno, nada, para lo que necesiten acá estamos para ayudarnos entre todos.